nos parece a nosotros de todo punto imposible. Nos parece técnicamente imposible. Y nos parece en la realidad imposible organizar todo esto sobre una base falsa. Se puede hacer muchas imitaciones, pero es imposible hacer una imitación de lo que constituye casi los rasgos más sutiles de la personalidad, del gesto, de todas las cosas, la fisonomía de una persona. Y analizando todos los antecedentes, todos los detalles, todos los aspectos, diario, fotografía, noticias, la forma en que se produce la noticia, toda una serie de datos, a nuestro juicio era técnicamente imposible fabricar esas pruebas. Pero vamos un poco más lejos. En el seno del régimen boliviano hay tal cantidad de contradicciones, tal cantidad de rivalidades y tal cantidad de problemas que resulta absolutamente imposible que en el seno de ese régimen se pongan de acuerdo ni siquiera para decir una mentira. Pueden decir alguna mentira, alguna noticia, si pasó algo, si mataron a algunos guerrilleros que después no aparecen el cadáver. Muchas de esas noticias las suelen dar los gobiernos reaccionarios y no tienen mayor trascendencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista técnico, se necesitaría una cantidad de recursos y de experiencias que allí no existen. Pero en tercer lugar, lo más evidente de todo, ¿qué sentido tendría para ese régimen fabricar semejante noticia? ¿Qué sentido tendría para ese régimen fabricar una noticia que a los 10 días, a los 15 días, a los 20 días se iba a poner en evidencia y se iba a demostrar que era mentira? No solo es extraordinariamente difícil fabricar una mentira de una manera tan perfecta que no se descubra rápidamente, sino que además carecería de sentido el inventar semejante noticia. Pero además se les veía un poco cauteloso en eso. No hacía 10 o 12 días habían dado una noticia similar, pero la noticia duró unas horas. A las pocas horas, al otro día, la desmintieron rápidamente. Después, esta noticia empezó a circular de manera muy persistente. Se abstenían de dar una afirmación categórica. Los primeros rumores llegaban a través de fuentes, a través de periodistas, circulaban toda una serie de noticias. Y ellos se abstenían cuidadosamente de hacer una afirmación definitiva. Al parecer, estaban tratando de obtener evidencia de manera que pudieran lanzarse a hacer la afirmación oficial sin temor a equivocarse. Todas esas cosas se habían estado observando. Ya nosotros tenemos alguna experiencia interpretando todos los cables, leemos muchos cables todos nosotros, todos los días, y tenemos alguna experiencia para evaluar de acuerdo con el estilo, las características de cada gobierno, las personalidades de los gobernantes, todas esas cosas y todos esos factores para evaluar esa noticia. A ellos se les veía cauteloso. Ni al más imbécil, ni al más cretino de todos los gobiernos, y no hay duda que el gobierno de Bolivia se caracteriza por el cretinismo y por el imbecilismo, pero ni al más súper imbécil se le habría ocurrido algo tan sin sentido, tan estúpido, tan imposible de inventar y tratar de probar como una noticia semejante, porque además carecería por completo de sentido. Es indiscutible que el movimiento guerrillero en Bolivia
está en una fase en que la supervivencia de los guerrilleros depende fundamentalmente de su propia capacidad, depende de sus propias fuerzas, digamos. Es decir, no es un movimiento que ha llegado al punto en que se va a producir una crisis inminente y en que una mentira de esta permite a un gobierno ganar 8 o 10 días, una semana. No era esa la situación. La guerrilla está en el periodo que nosotros conocemos sobradamente bien, en que depende fundamentalmente de sus propias fuerzas. Y lo que hacen los guerrilleros cuando oyen una noticia semejante es reírse, cuando la noticia es falsa. Y por tanto no tiene ningún efecto con relación a los guerrilleros, y sí, por el contrario, tiene un efecto y casi inmediato con relación al poco prestigio, a la poca credulidad con que pueda contar alguno de esos gobiernos. Hago este razonamiento para comprender que ese tipo de noticias es absolutamente ilógico, que nadie trate de inventarla. Un poco para considerar los móviles por los cuales una noticia como esta se puede inventar. Es decir, que el móvil no es posible. Y la coincidencia del diario, el contenido del diario, la zona donde el diario habla, donde están, la fotografía que no entrega el gobierno sino que toman los periodistas. Toda una serie de características nos permiten haber llegado a la conclusión absoluta de que la noticia es amargamente cierta. Lógicamente, la tendencia de cualquier persona ante una noticia que se relaciona con alguien al que se le tiene un gran cariño, esa tendencia innata es a rechazar. Y a nosotros en un grado considerable nos ocurrió eso en los primeros momentos. Una noticia de este tipo, siempre en el ánimo del pueblo, es la tendencia a rechazarla. En el ánimo de los revolucionarios en cualquier parte del mundo, la tendencia a rechazarla. Pero además a esto se une la circunstancia del poco crédito, el absolutamente ningún prestigio con que ese gobierno cuenta, que contribuían a poner en duda la noticia, además de esta circunstancia emocional que conlleva el rechazo instintivo de una noticia de esta índole. Tal es el descrédito de ese gobierno que incluso muchos de sus aliados, entre ellos el propio imperialismo yanqui, muchos de los gobiernos que son similares al gobierno de Bolivia, inicialmente leían la noticia y decían que no estaban seguros, que no lo creían y adoptaban una actitud muy cautelosa. Después, lógicamente, empezaron a adoptar una actitud cuando pudieron tener en sus manos elementos de juicio que les daban alguna seguridad o les daban la seguridad de la noticia. Pero mientras no tuvieron en sus manos esos elementos de juicio, casi puede decirse que de una manera general se abstenían de avalar la noticia procedente de Bolivia. Ya en este momento, la discusión que existe o las dudas que puedan existir no se refieren fundamentalmente al hecho de la muerte en sí, por lo menos las dudas que nosotros tenemos, sino que se refieren a la forma en que ocurrió la muerte.
a las circunstancias que puedan haber conllevado a ese desenlace. Debemos decir, las personas que conocemos íntimamente a Ernesto Guevara, y decimos conocemos, porque realmente de Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. Teníamos sobrada experiencia acerca de su carácter, acerca de su temperamento. Y por mucho que cueste imaginarse que un hombre de su talla, de su prestigio, de su personalidad, haya muerto en un combate de una patrulla guerrillera contra una fuerza del ejército, por mucho que ello parezca poco lógico, los que lo conocemos bien sabemos que sin embargo no tiene nada de extraordinario eso, porque siempre, todo el tiempo que lo conocimos, se caracterizó por un extraordinario arrojo, por un absoluto desprecio al peligro, por un gesto siempre en cada momento difícil de peligro de hacer las cosas más difíciles, más peligrosas. Y así lo hizo en numerosas ocasiones durante toda nuestra lucha. Lo hizo en la Sierra Maestra, lo hizo en Las Villas. Muchas veces nosotros tuvimos que, de alguna manera o de otra, adoptar medidas para preservarlo. En más de una ocasión tuvimos que oponernos a la realización de algunas de las acciones que quería llevar a cabo. Y sobre todo, en la medida en que íbamos apreciando sus magníficas condiciones de combatiente y la posibilidad de que pudiese servir a la revolución en tareas o misiones de la mayor importancia estratégica, tratábamos de preservarlo de los riesgos de caer en algún combate de no mucha importancia estratégica, y así fue como en cierta medida llegó al momento en que se le hizo comandante de una de las columnas invasoras, para cumplir una tarea tan difícil, una proeza tan singular como fue la invasión hasta la provincia de Las Villas. Los que lo conocieron allí saben de la forma en que actuó en numerosas acciones. Y nosotros debemos decir que siempre nos preocupó la posibilidad de que ese temperamento, ese gesto suyo siempre presente en todos los momentos de peligro, lo pudiesen llevar a la muerte en cualquier combate. Nadie nunca podía estar seguro, siquiera, de que adoptara un mínimo de medidas de cuidado. Muchas veces se iba adelante en alguna patrulla de exploración. Es posible que él, por otra parte, muy consciente
de la misión que se había asignado, de la importancia de su actividad. Pensara, como pensó siempre, en el valor relativo de los hombres y en el valor insuperable del ejemplo. Estas cosas formaban parte de su personalidad. Nos habría gustado, por encima de todo, verlo convertido en forjador de las grandes victorias de los pueblos, más que en precursor de esas victorias. Pero es que un hombre de ese temperamento, de esa personalidad, de ese carácter, de esa reacción siempre ante determinadas circunstancias, estuviese desgraciadamente llamado más a ser precursor que forjador de esas victorias. Y los precursores son también, desde luego, forjadores de la victoria, y los más grandes forjadores de la victoria. Él sería el menos angustiado por eso. Es lógico que todos los que llegamos a albergar por él un entrañable cariño, es lógico que todos los que llegamos a albergar por él un entrañable cariño, nos cueste más trabajo resignarnos a verlos convertidos en un precursor, en un ejemplo cuya repercusión, no dudamos, ha de ser muy grande. Pero es lógico que todo ser humano siempre se duela cuando un carácter, una inteligencia, una integridad como esa, físicamente, se destruye. Explico estas cosas porque no es mi propósito en estos instantes exponer las ideas, los conceptos, los sentimientos hacia él, sino simplemente en esta comparecencia de hoy analizar las noticias que hemos estado recibiendo. Pero decía que a nadie en absoluto le debe extrañar que en un combate con una tropa guerrillera, entre los primeros pueda haber caído él, puesto que eso sería casi un milagro, un imposible evitarlo. Muchas veces afrontó el peligro, numerosas ocasiones, y en esas cuestiones siempre se cumple una especie de ley matemática. Por tanto, no era una noticia que pudiéramos considerar imposible que se produjera. Y así nosotros hemos estado evaluando todas las circunstancias. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes que rodean el momento? ¿Cuáles son las circunstancias que pudieron propiciar el combate que en medio de una gran movilización, que en medio de un gran despliegue de fuerzas contra él, realizó el enemigo? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos hechos que son tal vez explicativos de esas circunstancias. Son antecedentes. No se puede de ninguna manera hacer una afirmación categórica sobre estas cuestiones cuando no se disponen otros elementos de juicio que lo que se han podido reunir, entresacar y analizar. En medio de un mar de noticias, un verdadero mar de cables.
Pero así, por ejemplo, hay un cable aquí del día 29, que dice así: una alta fuente militar confirmó hoy que el ejército boliviano está firmemente convencido de que tiene acorralado al revolucionario argentino-cubano Ernesto Che Guevara en un cañón selvático a unos 128 kilómetros de aquí. La fuente se rehusó a proporcionar más detalles, pero su revelación a The Associated Press hoy al mediodía es abonada por el hecho de que tropas con equipo de campaña han sido despachadas en días pasados a la selva, al parecer para intervenir en una acción importante. Otros 800 soldados especialmente adiestrados para operaciones selváticas partieron de la ciudad de Santa Cruz a principios de esta semana para la misma razón. A principios de esta semana para la misma zona, dice. Esta ciudad donde se ventila el proceso Regis Debray es asiento de la 4ª División del Ejército y Santa Cruz de la 8ª. Un contingente de soldados partió de Camiri el miércoles y otro anoche. Para esta tarde está señalada la partida de otro más. Una fuente militar fidedigna calculó que por lo menos 1.500 hombres participan en la cacería de Guevara. Tenemos muy buena información de que Guevara vive y estamos más que convencidos de que está cercado, dijo la fuente, pero se negó a dar detalles sobre las circunstancias en que se basa tal creencia. De acuerdo con la fuente, el ejército ha cercado a los guerrilleros comunistas en un pequeño valle entre dos colinas cuya magnitud no se determinó. El informe no pudo ser comprobado. Las dos extremidades del valle, que es una especie de barranco, están ocupadas por combatientes del ejército boliviano especializados en la lucha en la selva. Muchos de ellos han sido instruidos por asesores norteamericanos, algunos de los cuales prestaron servicio en Vietnam. Se indicó que los flancos y el fondo del valle están cubiertos con maleza muy densa, pero la parte superior está libre de obstáculos, lo cual impide una fuga sin ser advertida. Patrullas del ejército que exploran la selva han registrado un contacto positivo a comienzos de esta semana, dijo la fuente. Es decir, comenzaron el día 29 a hablar de una región típica y hablan de un valle selvático, algo así como una especie de barranco entre lomas o entre alturas desprovistas de toda vegetación, donde hay que moverse en una dirección o en otra, es decir, hacia un lado, hacia una salida o hacia otra, sin poder tratar de salir de esa zona, porque tendrían que moverse por un terreno absolutamente desprovisto de vegetación. Este cable tiene especial interés porque empieza a hablar de un territorio donde un tipo de territorio que después aparece sucesivamente en casi todos los restantes cables. Ahora bien, ¿qué circunstancias le daban la seguridad de que en ese territorio se encontraba una fuerza rebelde mandada directamente, o fuerza guerrillera mandada directamente por el comandante Ernesto Guevara? Aquí hay una noticia en que habla de un desertor de entre los guerrilleros. Esa noticia aparece el 30 de septiembre en otro cable. Y dice: el dirigente revolucionario castrocomunista Ernesto Che Guevara se halla gravemente enfermo y es llevado en camilla por otros guerrilleros, fuertemente custodiados, según despachos periodísticos divulgados hoy en este centro petrolero. La información es atribuida al exguerrillero boliviano Antonio Rodríguez Flores, quien se entregó voluntariamente a las Fuerzas Armadas acantonadas en Río Grande, acogiéndose al llamamiento oficial garantizando la vida de quienes abandonen la subversión armada contra el gobierno. Es decir, que hay un desertor.
Deserción que tiene lugar entre los días 25 y 30 del mes de septiembre. Y un desertor siempre tiene una actitud similar. Un desertor brinda al enemigo cuanta información puedan ser de interés para el enemigo y la brinda inmediatamente, sin escrúpulos y sin preocupaciones de ninguna índole, porque un desertor es antes que nada un revolucionario desmoralizado o un pseudo revolucionario que quiso jugar a la revolución. Y es indiscutible que si se produce entre los guerrilleros una deserción, y durante la guerra revolucionaria muchas veces ocurrieron casos de deserciones, eso no llamaba la atención, porque hay un periodo en que mucha gente quiere unirse a la guerrilla y se presentan en los campamentos guerrilleros por montones, siendo mucho más los que se ofrecen que las armas que se disponen. Entre esos que se ofrecen hay muchos que luego realizan brillantes papeles, que son magníficos soldados, magníficos revolucionarios. Nuestro ejército guerrillero nunca tuvo una oficina de reclutamiento, ni mucho menos. El problema nuestro era la cantidad de hombres que venían a sumarse y para los cuales no teníamos armas. Pero el 95%, más del 95% de los combatientes de nuestro ejército rebelde se presentaron espontáneamente. Algunos otros eran mandados organizadamente en números muy reducidos. De esos hombres que se presentaban, se formaba el ejército. Pero lógicamente también lo sabía quienes por algún espíritu, sin tener una experiencia previa ni una idea clara de los sacrificios que conlleva la lucha guerrillera, se presentaban y cuando tenían que caminar mucho, subir montañas y pasar trabajo, aprovechaban alguna ocasión para de una manera cobarde abandonar la tropa. Y un desertor siempre es un traidor. Si cae en manos del enemigo, inmediatamente lo informa todo y puede dar una información completa acerca de todas las circunstancias que tengan que ver con la tropa guerrillera. Habla de la enfermedad. Eso hay que tomarlo realmente como puede haber sido algún problema transitorio que pueda haber tenido el Che. En realidad, en el diario, lo que se ha publicado por ejemplo, en la parte del diario publicada, que apareció la copia fotostática, del día 1, él habla, dice, temprano bajamos los mulos tras algunas peripecias que incluyeron espectacular desbarranque del macho. El médico no se haya repuesto, pero yo sí y camino perfectamente llevando a la mula. Y sigue exponiendo algunas otras cosas. Es decir, que él habla en el día 1 de septiembre de que se ha repuesto y que se siente perfectamente bien. Y en los partes del diario relacionados los 2 días que precedieron a su muerte, habla como una persona que está en perfectas condiciones de salud. Es decir, que en ese momento no existía ninguna veracidad en la posibilidad de que estuviese enfermo. Pero lógicamente un desertor puede haber explicado si estuvo enfermo un tiempo atrás, todas esas cuestiones, y sobre todo lo que puede interesar más al enemigo, la ubicación exacta de la región o de la zona o del punto donde se encuentra la fuerza guerrillera. Esto explica por qué se produce una movilización tan grande de fuerzas. ¿Por qué de esa movilización de fuerzas se está produciendo el día 29? Se publican la noticia del desertor el día 30. Es posible que ese desertor llevaba ya 3 o 4 días en manos de las fuerzas enemigas. Y lógicamente esa fuerza empezó a realizar
inmediatamente una serie de movimientos de tropas. Cualquier ejército represivo moviliza su fuerza en un momento en que cree que tiene una oportunidad. Claro que la mayor parte de las veces ese movimiento de fuerza se traduce en un esfuerzo baldío e inútil. Pero es incuestionable que ellos concibieron mucha esperanza al tener una ubicación exacta de la región donde se encontraba esa tropa guerrillera, puesto que comenzaron a realizar una serie de movimientos de tropas muy fuertes y a concebir una gran esperanza de que iban a obtener un éxito táctico allí contra la guerrilla. Es curioso que el 7 de octubre de 1967 también apareciera en el New York Times un escrito, es decir, aparece la víspera del combate, en la edición del domingo. Este sale en la edición del domingo, día 8 de octubre, es decir, sale por la mañana el mismo día del combate. Y lo titula La última resistencia de Che Guevara. Dice Camira y Bolivia. Aún para un hombre que ha viajado tanto como Ernesto Guevara, el desierto callejón sin salida, donde los Andes disminuyen hacia la cuenca del Amazonas, es un lugar bastante distante de cualquier parte. Dice, el sol resplandece a diario sobre el polvoriento valle, calentando la tierra y la zarza, los abundantes insectos, gigantescas moscas y mosquitos, arañas, etc. Pican, abundan en el silencio reinante, y hace toda una descripción más o menos de esas regiones. Dice, el polvo y las picadas de insectos convierten la piel de todo ser humano en una capa de miseria. Dice, la áspera vegetación, seca y cubierta de espinas, hace que todo movimiento sea prácticamente imposible, con excepción de los trillos y las orillas de los ríos, que se encuentran estrechamente vigiladas. Según los reportes militares recibidos, el comandante cubano y 16 compañeros de guerrilla han sido embotellados en el valle, mediante un estrecho cerco de fuerzas armadas desde hace 2 semanas. Los militares bolivianos sustentan la opinión de que el comandante Guevara no saldrá con vida. De muchas maneras, la situación del comandante Guevara, en su infernal desfiladero a 120 millas al noroeste del puesto militar, puede servir como una metáfora para la revolución armada en el hemisferio, etcétera, etcétera. Es decir, que lo mismo que expresa esta información del día 29, en que habla de los movimientos de tropas, perfectamente explicada por la noticia de un desertor que aparece publicada el día 30, se repite en agentes de prensa extranjera que están allí muy bien relacionados con el mando militar y que insiste en el valle, en el barranco de selvático con las áreas descubiertas. Es decir, hay una ilusión que se crea. Esto no quiere decir que la ilusión esa tuviera necesariamente que concluir en ese desenlace. Sin tener una idea del territorio, sin tener una idea de la dimensión de ese valle, del ancho, del largo, de toda una serie de circunstancias, no se puede juzgar qué fundamento objetivo, realista, podían tener para albergar esas esperanzas. Porque por lo general de los guerrilleros se dice que están siempre cercados. Y a nosotros, por ejemplo, nos tenían siempre cercados, lo cual era verdad. Teníamos el mar por detrás, los llanos, las arroceras por delante. Y durante una etapa considerable de tiempo nuestro movimiento se desenvolvía en un territorio que no tenía más de 10 kilómetros de ancho y en general unos 20 kilómetros de largo. Y en algunas ocasiones alguna incursión a lugares poco más distantes. En ese territorio se desenvolvió todo el año de 1958. Todo el año 1957. Y hasta mediados de 1958, en aquel territorio de 10 kilómetros de ancho por 20 de largo, se desenvolvió toda la ofensiva, la última que hicieron contra nosotros, con numerosísima fuerza. Era un territorio que ya conocíamos muy bien, era una fuerza la que contábamos ya de unos 300 hombres. Pero en general siempre existe el concepto del guerrillero rodeado, y el guerrillero estratégicamente está rodeado por distintas tropas.
Más peligrosos son los cercos tácticos, es decir, una guerrilla que logra ser completamente cercada por un cordón de soldados enemigos. Y aún así esos cercos suelen ser rotos en la mayoría de las veces. Por lo tanto, no se puede opinar acerca de qué grado de peligrosidad entrañaba la ubicación dentro de ese valle de que hablan o dentro de esa región de que hablan. Pero todo parece indicar, porque después vuelven a hablar de esa región, y se nota una persistencia en todos los cables relacionados con eso. Ellos conciben la esperanza en una región determinada y hacen su gran movilización de fuerzas. Esto no quiere decir que obligadamente tendría que producirse un encuentro y que no había retirada o maniobra posible para los guerrilleros, pero explica cómo se van creando las circunstancias, movilizaciones de fuerza que preceden ese combate. Es decir, que aquí hay ya desde casi 2 semanas prácticamente antes del combate, toda una serie de, una cierta euforia y toda una serie de movimientos de tropas hacia aquella región. ¿Cómo es la región exactamente? No lo sabemos. ¿Qué otras regiones o qué obstáculos naturales la delimitaban? No lo sabemos. Si grandes llanuras desprovistas de vegetación, si un río, si algunas lomas infranqueables, en fin, eso no lo sabemos, pero sí es una cosa evidente que se realiza un movimiento contra una región determinada, donde gracias a una información de un desertor han ubicado más o menos la fuerza guerrillera. Después vienen los cables en que hablan, dan la noticia, distintos cables que hablan del combate, que se desarrolla en una región con esa característica, lo dice, de terreno abrupto, donde es difícil moverse, de selva intrincada en el fondo de los valles, de cañadones o cañones o cañadas. Y se dan la noticia del combate en una región similar a esa. En los escritos del día 6 y del día 7, en el diario se habla de un territorio como ese. Y así en el diario, el 6 de octubre, dice, las exploraciones demostraron que tenemos una casa muy cerca, pero que también que hay algunas partes que no se han podido de la copia fotostática traducir prácticamente, aparte de la letra, el Che, muy pequeña, no fácil de leer. Está el problema de la copia fotostática que salen un poco borrosas. Dice, quebradas más lejanas, había agua allí, una parte que no se puede decir, y cocinamos todo el raya en blanco, bajo una gran laja que servía de techo, de que dice, nos aproximamos a pleno sol por lugares, quedando en un hoyo. Es decir, hay partes en blanca aquí. Dice, la comida se retrasó, decidimos salir por la madrugada hasta un afluente cercano a este arroyito, y de ahí hacer una exploración. ¿Cuándo? Para determinar el rumbo futuro. Dice, la Cruz del Sur informó en una entrevista, los hombres, Orlando esta vez estuvo un poco menos, tal vez dice parco, por ahí. Dice, se refiere a otro boliviano que dan por que se presentó, dijeron al principio, y después dijeron que lo habían hecho prisionero, alguna cosa, eso no está muy claro, no está claro como el otro caso. Dice, la radio chilena informó de una noticia que indicó que hay 1.800 hombres en la zona aproximadamente. El día 7 dice, se cumplieron los 11 meses de nuestra
organización guerrillera sin complicaciones. Estos los 11 meses de nuestra organización guerrillera sin complicaciones da idea de que la situación estratégica de esa tropa, ese día, según su aplicación, según su criterio, no es una situación difícil. Este es un elemento de juicio a considerar porque no considera una situación crítica. Hasta las 12:20 en que una vieja pastoreando sus chivas entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna información, noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no van por allí, que no va por allí. Solo dio información por los caminos. De resulta del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higueras y otra de Hagüey y unas 6 de Pusará. A las 13:20 da un nombre, Anicete, fueron a casa de la vieja que tiene una hija postrada, le dieron 50 pesos con el encargo de que no hable ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pie de sus promesas. Salimos 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue muy peligrosa y dejando muchos rastros por el cañón donde estábamos, que no tiene casas cerca, pero sí siembras de papa regadas por acequias del mismo arroyo. Entre dos, parece que dice entre dos páramos parece que son esas colinas desprovistas de vegetación, pues en ese sentido fuimos avanzando. Dice que unas cosas aquí que no se entienden bien, dice el ejército tiene una información sobre que hay 250 hombres revolucionarios. Y aquí termina la página, es decir, habla de un territorio exactamente igual, muy parecido, que hay que caminar de noche. Diera la impresión que fuera una especie de valles boscosos entre mogotes, pedregosos o rocosos, desprovistos de vegetación. Eso es lo último que escribe. Prácticamente debe haber sido en la madrugada, porque dice 17 con una luna muy pequeña. Y la marcha fue muy peligrosa y dejando muchos rastros. Esto se ha tratado de copiar, a veces algunas palabras casi hay que adivinarlas para poder encontrarle un sentido. En el diario se habla de un territorio muy similar a ese territorio del que vienen hablando ya en el cable del día 29 y en el artículo del New York Times el día 8. Luego aparecen muchos cables y todos siempre se refieren a un tipo de territorio como ese. Y aquí, por ejemplo, un cable hoy ya decía, la zona donde fueron atrapados consiste en una serie de montes áridos y pelados en el tope, separados por una serie de cañadas de vegetación tupida y selvática, por algunas de las cuales corren ríos y quebrados. El único movimiento de los guerrilleros para desplazarse era, por tanto, seguir estas cañadas, en tanto que la táctica de las tropas regulares para reducirlos era ir cerrando las salidas en un gran cerco que se ha ido estrechando. En ningún momento los guerrilleros podían trepar a las cumbres de los montes porque instantáneamente serían descubiertos. La guerrilla de Guevara fue cercada el domingo 8 de octubre hacia el mediodía en una de tales hondonadas, entre dos bocas dominadas por los Rangers. En el 29 hablan de un valle solo. Aquí hablan de varios valles separados por colinas, las cuales colinas eran desprovistas de vegetación, difíciles de atravesar y que había o que caminar por los cañones o salir a las cumbres donde era imposible transitar sin ser vistos. Naturalmente que los guerrilleros al parecer estaban por una zona nueva. Lo demuestra el mismo escrito el mismo diario del día 7, en que se ve que hay están haciendo una exploración prácticamente. Está el Che con 16 hombres más, porque dice salimos 17.
y está haciendo una exploración del territorio. Y dice, se deduce que estamos una legua de aquí, a 2 de acá, a 6 de allá, puesto que está precisando y ubicándose. Ellos decían para determinar el rumbo futuro. Hay una coincidencia bastante grande entre los informes previos, los informes posteriores, el contenido del diario, que van explicando más o menos las circunstancias, la existencia de un desertor, información fidedigna de cuántos hombres estaban con él en ese momento, el lugar donde estaba ubicado. Y el hecho de que estén por una zona nueva, cualquier guerrilla explorando por tierra, cualquier tropa por tierra, aun cuando tenga un conocimiento, por ejemplo, de mapas total, aunque tenga fotografías aéreas, tenga todo, solo por tierra se puede llegar realmente a conocer una región determinada. En un territorio amplio, una guerrilla que se mueva en una exploración de ese territorio puede llegar incluso a una zona que resulte con determinadas características como esta, a una zona que resulte aislada, cierto aislamiento, porque va explorando, explora caminando, y caminando toma una dirección determinada para conocer ese territorio, y se puede ir avanzando entre algunas montañas, por algún sitio, y de repente llegar, de que si después de eliminado físicamente el Che, pudieran disipar todo el impacto de su conducta, de su ejemplo, de su consecuente y heroica línea revolucionaria, y diluir ese ejemplo, ese impacto, ese hecho, en el misterio, en la incertidumbre, en la ilusión, y que puedan transcurrir 5 años, 10 años, 15 años y 20 años, y que su ejemplo quedara diluido en ese misterio, entre la duda y la esperanza, esperanza natural y esperanza lógica en todas las personas a quienes esa muerte resulte particularmente dolorosa. Esperanza lógica en los simpatizantes, admiradores y en los revolucionarios de todo el mundo. El imperialismo seguro de que se ha librado físicamente del Che, su mayor aspiración podría librarse también espiritualmente del Che. Encontrar alguna forma sutil de diluir en una vana ilusión que ningún hecho ulterior podrá comprobar y que sí podría servir en cambio para especulaciones, juegos y rejuegos de noticias y de fantasiosos que empezaron a decir lo vimos aquí, lo vimos allá. Cuando la fantasía se empeña en decir unas cosas, otras cosas que después puede ser probada lo contrario, eso nos preocupa. Durante mucho tiempo todo género de lucubraciones y fantasías se esgrimieron, y todo género de versiones y de interpretaciones acerca de la ausencia del Che. Montones de todo tipo de groseras afirmaciones, indecentes calumnias. Nunca eso nos llegó a preocupar fundamentalmente, porque los hechos, las realidades, algún día echarían por tierra todas las teorías y todas las interpretaciones de los equivocados de bueno, de mala fe. No nos preocupaba, pero sí nos tiene que preocupar el hecho de que se pueda suscitar una ilusión sobre una base falsa que ningún hecho en la realidad podría contradecir y que solo serviría para diluir en los años y en el más insondable de los misterios el impacto de uno de los ejemplos más extraordinarios que se ha conocido en la historia de lealtad a los principios revolucionarios,
de integridad, de valor, de desprendimiento, de desinterés. Porque los cantos de victoria de los imperialistas, de que eso va a servir para desalentar la lucha revolucionaria, no tardarán en ser desmentidos por los hechos. Los imperialistas saben también la fuerza del ejemplo, la tremenda fuerza del impacto, y los imperialistas saben que si un hombre físicamente puede ser eliminado, un ejemplo como ese, nada ni nadie lo puede eliminar jamás. Y es lógico que se sientan profundamente preocupados. Ha sido universal el reconocimiento a las virtudes del Che. Periódicos de todas las tendencias y de todas las corrientes. Solo por excepción entre cientos de opiniones se puede encontrar alguna opinión grosera de algún malvado. Porque la vida del Che ha tenido la virtud incluso de impresionar y sembrar la admiración entre sus peores enemigos ideológicos. Es un ejemplo casi único de cómo un hombre ha podido ganar el reconocimiento y el respeto de sus enemigos, de sus propios enemigos contra los que se enfrentó con las armas en la mano, de los que son enemigos ideológicos y que han sido en cambio casi unánimes en expresar sentimientos de admiración y de respeto hacia el Che. Y es lógico que esto tenga que preocuparle al imperialismo. Y no son pocos, como algunas personalidades políticas que han afirmado que en Europa se asombró de toda la relevancia y de toda la trascendencia que ha tenido la noticia sobre el Che. Es como una especie de despertar a las realidades de estos tiempos. Y nosotros creemos sinceramente y opinamos que aunque el deber de decirle la verdad está por encima de que pueda convenir o no pueda convenir, y esa era nuestra actitud, debemos expresarle a los revolucionarios cuál es nuestra convicción, nuestra absoluta seguridad, nuestra evaluación de la noticia. Y además, alerta para que no pueda el imperialismo utilizar la duda en su beneficio, para que no pueda el imperialismo utilizar la duda y llevar a la inacción, a la incertidumbre, porque incluso es posible que el hecho de que no exista en muchos revolucionarios la convicción o exista la duda sobre la noticia, puede haberlo inhibido de expresarse, porque ningún revolucionario mientras tiene una esperanza acepta una noticia de esa índole. Y nosotros sabemos que los revolucionarios tienen confianza en la revolución cubana. Los revolucionarios tienen en todo el mundo una verdadera confianza en la palabra de la revolución cubana. Y nosotros hemos venido una vez más a hacer buena esa confianza, a hacer valedero esa fe que tienen en la honradez o ultrance de esta revolución. Y por amargo que resulte, por doloroso incluso cuando circunstancias como las que exponía se presentan, de duda entre familiares allegados, no tengamos vacilación en cumplir ese deber. Pero además, ¿qué sentido tendría para los revolucionarios mantener ilusiones falsas? ¿Qué se ganaría con ello? ¿Es acaso que los revolucionarios no debemos ser los más preparados para todas las circunstancias, para todas las vicisitudes, para todos los reveses incluso? ¿Es que acaso la historia de las revoluciones o de los pueblos revolucionarios se ha caracterizado por la ausencia de golpes duros? ¿Es que acaso los verdaderos revolucionarios no son los que se sobreponen a esos golpes, a esos reveses y no se desalientan? ¿Es que acaso no somos los revolucionarios precisamente los que pregonamos el valor de los principios morales, el valor del ejemplo? ¿Es que no somos acaso los revolucionarios los que creemos en la perdurabilidad de la obra de los hombres, de los principios de los hombres? ¿Es que no somos los revolucionarios los primeros
que empezamos por reconocer lo efímero de la vida física de los hombres y lo perdurable y duradero de las ideas, la conducta y el ejemplo de los hombres. Si ha sido el ejemplo el que ha inspirado y ha guiado a los pueblos a través de la historia. Y así ocurrió siempre. Ni los golpes más duros, durísimos golpes recibió nuestra revolución libertadora con la muerte de Martí y con la muerte de Maceo. Y recibieron muchos movimientos revolucionarios y siempre se sobrepusieron a los revés y a los golpes, por duro que fuese. ¿Quién podría negar lo que significa el golpe, que es la muerte del Che para el movimiento revolucionario? El no poder contar ahora con su experiencia, con su inspiración, con esa fuerza de su prestigio que imponía temor a los reaccionarios. Es un golpe fuerte, muy duro. Pero sin embargo, nosotros estamos seguros de que él era, más que nadie, un convencido de que la vida física de los hombres no es lo principal, sino su conducta. Y sólo así se explica, sólo así encaja dentro de su personalidad y su acción ese desprecio absoluto por el peligro. Y no debemos perder tiempo, ni permitir que los enemigos de la ideología, enemigos de la revolución, asuman la ofensiva ideológica y asuman una ofensiva psicológica para desalentar al movimiento revolucionario, sino que partiendo de la verdad y del reconocimiento de la verdad y convirtiendo ese ejemplo en fuerza invencible, el movimiento revolucionario siga adelante, más firme y más decidido que nunca. He cumplido con esta amarga tarea. No es tal vez un análisis absolutamente exhaustivo, pero basta decir que nosotros, analizando todo, absolutamente todo, todos nosotros, todos los dirigentes de la revolución, todos los que conocemos íntimamente la personalidad del Che, todos hemos llegado de una manera unánime, sin la menor duda, a esta misma conclusión que les he expresado. Y en el día de hoy se reunió el Consejo de Ministros y adoptó el siguiente acuerdo. Por cuanto el heroico comandante Ernesto Guevara murió combatiendo por la liberación de los pueblos de América al frente del Ejército de Liberación de Bolivia. Por cuanto el pueblo de Cuba recordará siempre los extraordinarios servicios que prestó el comandante Ernesto Guevara, tanto en nuestra guerra liberadora como en la consolidación y avance de nuestra revolución. Por cuanto su conducta encarna el sentimiento internacionalista que inspira la lucha solidaria de los pueblos. Por cuanto su infatigable actividad revolucionaria que no reconocía fronteras, su pensamiento comunista y su inquebrantable decisión de luchar hasta vencer o morir, la liberación nacional y social de los pueblos del continente y contra el imperialismo, constituye un ejemplo de convicción y heroísmo revolucionarios que deberá perdurar imperecederamente. Por tanto, el Consejo de Ministros acuerda lo siguiente. Primero, que durante 30 días, a partir de este acuerdo, la bandera nacional se izará a media asta y durante 3 días, desde las 12 de la noche de hoy, se suspenderán absolutamente todos los espectáculos públicos. Segundo, se declara como fecha de recordación nacional el día de su heroica caída en combate, quedando instituido a tal efecto el 8 de octubre como el Día del Guerrillero Heroico. Tercero, se efectuarán cuantas actividades sean conducentes para perpetuar en el recuerdo de las futuras generaciones su vida y su ejemplo. A la vez, el Comité Central de nuestro partido acordó, primero,
crear una comisión integrada por los comandantes Juan Almeida, Ramiro Valdés, Rogelio Acevedo y Alfonso Sayas, presidida por el primero de los mencionados compañeros, para orientar y dirigir todas las actividades encaminadas a perpetuar la memoria del comandante Ernesto Guevara. Segundo, convocar al pueblo el próximo miércoles 18 de octubre a las 8 de la noche para efectuar una velada solemne en la Plaza de la Revolución a fin de rendir tributo al inolvidable y heroico luchador caído en combate. Patria o muerte, venceremos.